El 3 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia por parte del ejército alemán. Ese fue el momento que cambió para siempre la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo, tanto en los países beligerantes como en los que permanecieron neutrales. Había comenzado el conflicto armado más grande y mortífero de la historia de la humanidad. Por supuesto, su impacto fue mayor en los países en guerra, y en particular en Alemania. Pero lo cierto es que la vida civil en el Tercer Reich ya era bastante diferente desde 1933, en comparación con los períodos anteriores de la historia alemana. El régimen nazi había transformado las rutinas, las formas de socialización y la cultura de todo el país. Lejos de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, y fuertemente influenciada por la omnipresente propaganda sutilmente elaborada por Joseph Goebbels, la vida cotidiana de la gente común durante la dictadura nazi no suele mencionarse en los libros de historia. Sin embargo, es fundamental reconocer cómo vivían millones de alemanes para entender por qué el resto de la población estaba dispuesta a dar su vida en el campo de batalla para proteger el estilo de vida del Tercer Reich. Tras la Primera Guerra Mundial y antes de que Adolf Hitler llegara al poder, Alemania era una república democrática con deficiencias, conocida como la República de Weimar. Este periodo de 15 años también estuvo marcado por una crisis económica y social sin precedentes. En 1919, el ingreso promedio de los ciudadanos alemanes era un 25% inferior al de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y entre 1921 y 1923, una brutal hiperinflación azotó el país. En su punto álgido, los alemanes necesitaban 1 billón de marcos para comprar tan solo $1. Era común ver a la gente llevando carretillas llenas de dinero en efectivo a la tienda para comprar productos básicos. Para cuando Hitler fue nombrado canciller del Reich, la economía estaba en completo desastre. Prometió que bajo su liderazgo la economía alemana prosperaría y que sus beneficios llegarían a todos los ciudadanos alemanes, pero solo si eran de raza pura. Los nazis fueron muy hábiles creando diferentes chivos expiatorios para explicar la crisis, lo que explica el éxito de su proyecto político. Primero fueron los comunistas, luego los judíos, pero en menor medida Hitler también culpó al estilo de vida de los alemanes en toda la República de Weimar. Para Hitler, la República de Weimar era responsable no solo de los conflictos económicos, sino también de una gran decadencia cultural que duró años y que supuestamente manchó la base moral del pueblo alemán. El proyecto político nazi no solo buscaba mejorar la economía de la República de Weimar, sino desmantelar por completo la sociedad de Weimar y reemplazarla por una nueva, basada en los principios de la raza y la tradición nacional. La ideología nazi era revolucionaria, pero también profundamente irracional y orientada al poder. Así, la vida cotidiana cambió drásticamente para 65 millones de alemanes con la instauración del Tercer Reich en 1933. Pero los planes de Hitler iban más allá de incluir únicamente a la población actual de Alemania. El partido nazi había tomado un antiguo concepto expansionista llamado Lebensraum y lo había adoptado en su carrera hacia un gran Reich que abarcara la mayor parte de Europa central y oriental. Lebensraum puede traducirse como espacio vital para el pueblo alemán. Era la idea de que la raza aria, a la que consideraban superior a todas las demás, tenía la necesidad natural de un espacio mayor del que tenía en ese momento para desarrollarse plenamente. Parte de ese espacio estaba poblado por pueblos indeseables, como los judíos, pero otras zonas estaban bajo el control de otros estados. En cada discurso, Hitler recalcó la idea de que el pueblo alemán no solo necesitaba un Lebensraum, sino que también tenía derecho a tomarlo por la fuerza. La mayoría de los jóvenes simpatizaban con los aspectos agresivos y revolucionarios de esta ideología, mientras que los ciudadanos mayores eran profundamente conscientes del territorio que Alemania perdió tras la Primera Guerra Mundial y acogieron con satisfacción la oportunidad de recuperarlo. Había otra razón por la que Adolf Hitler se empeñaba tanto en comunicar al pueblo que el verdadero Reich alemán era mucho más grande que lo que indicaban las fronteras actuales. Él mismo no nació en Alemania, sino en Austria, en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Baviera, llamado Braunau am Inn.
así que era un extranjero en Alemania, pero solo en los periódicos. Explicó que ser alemán no es cuestión de nacimiento, sino de sangre, y austríacos y alemanes les unía su sangre aria. Por eso, una de sus primeras órdenes expansionistas fue anexar Austria al Reich alemán, así como recuperar algunos de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. El Sarre volvió a estar bajo control alemán en 1935 y en cumplimiento del Acuerdo de Múnich de 1938, Alemania recuperó una región de Checoslovaquia llamada los Sudetes. El Tercer Reich finalmente se apoderó de toda Checoslovaquia y también invadió Polonia en 1939, evento que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, la mayoría parecía aprobar estos pasos necesarios para alcanzar el prometido Gran Reich alemán. Pero si los civiles alemanes imaginaban que la guerra se limitaría a los campos de batalla y que las primeras victorias en Polonia, Francia, Bélgica y los Países Bajos traerían paz y prosperidad al frente interno, pronto se desilusionaron. El racionamiento y la escasez fueron solo dos de los muchos inconvenientes que se impusieron, principalmente a las mujeres alemanas durante los primeros meses de la guerra. Lejos del campo de batalla, ser mujer en el Tercer Reich. Mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los nazis decidieron modificar por completo el lugar de la mujer en la sociedad civil. Según el partido nazi, las mujeres de la República de Weimar habían abandonado su lugar natural como amas de casa dedicadas gracias a los socialdemócratas, comunistas y judíos. Afirmaban que los gobiernos anteriores a Hitler habían masculinizado a las mujeres al otorgarles el derecho al voto y a expresar sus preocupaciones. Las convirtieron en seres pensantes con opiniones propias, en lugar de las esposas dóciles que se suponía que debían ser. Además, no solo descuidaban sus tareas domésticas al salir a buscar trabajo, sino que agravaron el desempleo masculino y desplomaron los salarios. En el Tercer Reich no había cabida para las llamadas dobles trabajadoras. Se suponía que el salario de un hombre era suficiente para mantener a cualquier familia. Claro que, tras los largos y difíciles años de la República de Weimar, esto no parecía una pérdida de independencia para las mujeres, sino un bienvenido respiro en su lucha diaria. La mayoría de las mujeres acogieron con satisfacción la posibilidad de no tener que trabajar largas jornadas y tener tiempo para ocuparse de la casa y los niños. Hitler prometió a todos los trabajadores que habría trabajo para todos los hombres y salarios competitivos. Y hasta cierto punto, estas promesas se hicieron realidad. Pero Hitler no solo quería apartar a las mujeres del trabajo. Aprobó leyes que restringían el porcentaje de mujeres admitidas en las universidades. Desde 1933, solo el 10% de las plazas universitarias se otorgaban a mujeres, aunque algunas fuentes sugieren que estas cifras no siempre se respetaban. Las mujeres también fueron excluidas del nuevo liderazgo y bajo el gobierno nazi solo podían aspirar a ser secretarias. La política, en cualquier caso, no era un campo adecuado para las mujeres. La tarea de las numerosas organizaciones de mujeres nazis era reconducir a las mujeres a los ámbitos tradicionales de lo específicamente femenino, a sus deberes y derechos naturales. Así, el primer paso en el esfuerzo por crear empleo en 1933 fue facilitar la salida de las mujeres del mercado laboral y de las universidades. La introducción de créditos matrimoniales y primas por hijo formó parte de la campaña antiemancipadora. Además, los nazis implementaron el llamado año familiar, que implicaba que cada mujer debía completar al menos un año de trabajo doméstico después de terminar la secundaria y antes de intentar estudiar en la universidad. Pero con la creciente escasez de mano de obra después de 1935, la naturaleza paradójica de estos esfuerzos se hizo evidente, sobre todo en lo que respecta a las mujeres solteras. Estas fueron reabsorbidas en el proceso laboral y continuaron con su papel desfavorable en el mercado laboral, como durante la República de Weimar. El número de mujeres trabajadoras en 1938 ascendió a 5,2 millones, frente a los 4,24 millones de 1933. Un número cada vez mayor de mujeres se empleó en la industria para apoyar la guerra y reemplazar a los combatientes masculinos.
Entre las mujeres también se observó una creciente tendencia a abandonar el campo y emigrar a las ciudades. Con el inicio de la guerra también aumentó el número de mujeres en las universidades. En el Tercer Reich, las oportunidades de ascenso de las mujeres eran muy limitadas y recibían salarios mucho menores que los de los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, su representación en la función pública era escasa, al menos antes de la guerra. Pero la intención original de los nazis, que era excluir a las mujeres del proceso laboral moderno, se vio frustrada por las consecuencias de la industrialización progresiva y la movilización social y económica. La emancipación económica de la mujer continuó e incluso cobró impulso durante la guerra. Si bien es cierto que los derechos políticos de las mujeres en el Tercer Reich se limitaban al consentimiento plebiscitario, esto era aplicable en esencia a todas las personas. Las consecuencias sociales no deseadas de la modernización, implícitas en las políticas de guerra nazis, afectaron tanto a mujeres como a hombres. Así, a su manera, el Estado totalitario contribuyó sustancialmente a la movilidad social y la igualdad que caracterizaron la nueva estructura social. Un aspecto importante del programa político nazi era la necesidad de reeducar a las mujeres, incluyendo su comportamiento sexual. Esto se lograría mediante una combinación de propaganda estatal, vigilancia de la vida privada a través de la Gestapo y la colaboración de la población alemana común. Un esfuerzo a gran escala para modificar el comportamiento privado de una sociedad nunca antes se había visto en la historia de la humanidad y solo era comparable a la vigilancia privada y el terror desplegados por la Inquisición entre los siglos XV y XVIII. Esto afectó principalmente a las mujeres de las ciudades, especialmente de las más grandes, como Berlín y Múnich, ya que fueron las principales beneficiarias de la liberación sexual impulsada por la República de Weimar. La vida en los pequeños pueblos y ciudades diseminados por toda Alemania era muy diferente. El régimen nazi también trajo consigo cambios radicales en la vida de las mujeres del pueblo, pero fue todo lo contrario de lo que ocurrió en las ciudades. Los nazis introdujeron a las mujeres del pueblo en la vida pública, fundaron organizaciones femeninas independientes e introdujeron una forma de servicio nacional para niñas. Entre ellas se encontraban la Organización Nacional Socialista de Mujeres, la Liga de Jóvenes Alemanas y el Servicio de Trabajo. Estas organizaciones no solo tenían una función de reciclaje ideológico, también permitían a las mujeres viajar más allá de los estrechos límites del pueblo, las ponían en contacto con mujeres de otras regiones y las hacían cruzar las barreras de clase social. Además, el servicio militar y laboral contribuyeron a flexibilizar los patrones de matrimonio, principalmente endogámicos, que habían prevalecido en el pueblo. En resumen, aunque pueda parecer contradictorio, el nazismo supuso una cierta liberación de las limitaciones tradicionales de la vida aldeana. La mujer alemana perfecta era esposa y madre. El propio Día de la Madre se convirtió en un importante evento propagandístico y se declaró fiesta nacional en 1934. Goebbels ordenó a todas las camisas pardas, las juventudes hitlerianas y otras organizaciones del partido nazi que dieran el día libre a sus miembros para que pudieran estar con sus familias. Se ordenó a los teatros que presentaran obras relevantes ese día y repartieran entradas gratuitas a las madres y sus familias. Los sacerdotes y pastores debían predicar sermones sobre la maternidad. El Día de la Madre, en mayo de 1939, 3 millones de mujeres que habían dado a luz a 4 o más hijos fueron investidas con el título de Madre del Reich en ceremonias especiales celebradas por toda Alemania. Su nuevo estatus se conmemoró con la concesión de cruces de honor de la madre, acuñadas especialmente, de bronce para las que tenían 4 hijos, de plata para las que tenían 6 y de oro para las que tenían 8 o más. Este logro se consideró lo suficientemente notable como para que el propio Hitler les colocara las cruces. Se permitía a los portadores colarse en las tiendas de comestibles y los miembros de las juventudes hitlerianas tenían instrucciones de saludarlas en la calle. A las madres, cuyo rendimiento excedía incluso esto y que daban a luz a 10 hijos, se les daba el honor adicional de tener a Hitler como padrino del 10º hijo, lo que en el caso de los niños significaba llamar al infante Adolf.
algo que las familias católicas que resentían la persecución de Hitler a su iglesia deben haber encontrado algo angustioso. Diversión familiar en los mítines nazis. Escuchar los discursos de Hitler. Durante el Tercer Reich, escuchar los discursos de Hitler era obligatorio. Todas las escuelas suspendían las clases para sintonizar la radio en la banda oficial, y los altavoces de todas las fábricas y oficinas reproducían el discurso. Los miembros de las juventudes hitlerianas y otras organizaciones se veían obligados a aprenderse de memoria algunos discursos de Hitler y a repetirlos con frecuencia. Pero mucho antes de que Hitler se convirtiera en el dictador de Alemania, sus discursos gozaban de una enorme popularidad y atraían multitudes sin necesidad de coacción. Hitler no creó el partido nazi desde cero. En cambio, se unió a una organización ya existente en 1919, el DAP o Partido Obrero Alemán. Un mes después de unirse al partido, el 16 de octubre de 1919, Hitler fue uno de los oradores en un mitin en la cervecería de Múnich ante un centenar de personas. Pronto también fue invitado a hablar ante grupos nacionalistas fuera de Múnich, como, por ejemplo, en mayo de 1920, cuando se dirigió a un mitin de la Liga Nacional Alemana de Defensa y Ataque en Stuttgart. El primer mitin masivo real, celebrado el 24 de febrero de 1920 en la cervecería de Múnich, resultó ser un hito. Para entonces, Hitler ya empezaba a labrarse una reputación como el principal portavoz de propaganda del partido. El principal orador nominal era un médico nacionalista, pero fue Hitler quien desempeñó el papel principal en la organización de este mitin y quien anunció los dos eventos principales, un nuevo programa del partido compuesto por 25 puntos y el cambio de nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El cambio de nombre pretendía diferenciar al Partido Obrero Alemán del resto de los partidos socialistas. Su socialismo pretendía combatir el bolchevismo entre la clase obrera para intentar ganar el apoyo de círculos sociales políticamente influyentes. Los mítines masivos fueron el verdadero inicio de la popularidad de Hitler y la consolidación de su posición dictatorial dentro del partido. Además, el verdadero fundador y presidente nominal del partido, Anton Drexler, ocupaba un puesto externo y por lo tanto no podía dedicar tanto tiempo ni al partido ni a su carrera de propagandista como su infatigable colega Hitler, quien no tenía trabajo. En su mente decidida, ser político era su trabajo, lo que significaba que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Hitler asistía a casi todas las reuniones importantes del partido y cobraba relevancia dentro del mismo. Hitler, Goebbels, Julius Streicher y otros nazis de la primera época recorrían Alemania y Austria celebrando mítines cada vez más populares. Al principio, solían reservar teatros y salas, pero pronto comenzaron a celebrarlos en plazas públicas, debido a la gran multitud que acudía a escuchar a los oradores. Los nazis eran escoltados por grandes grupos de camisas pardas, el grupo de ataque del partido. En ocasiones, las camisas pardas llegaban un día antes y marchaban por las calles, coreando y gritando consignas antisemitas. El 30 de agosto de 1935, Julius Streicher celebró un mitin en Hamburgo. El día anterior, 2 camiones llenos de camisas pardas de soldados de asalto recorrieron calles conocidas por estar habitadas por judíos, lanzando antorchas encendidas a la calzada mientras coreaban «Que perezcan los judíos». A los miembros del partido de Hamburgo se les informó que la asistencia al mitin era obligatoria. Una masiva campaña publicitaria ofreció entradas a 10 marcos alemanes cada una a los desempleados. Los desempleados eran uno de los principales objetivos de los reclutadores nazis, ya que eran quienes más tenían que ganar al unirse al partido y además no tenían nada que perder. 20.000 personas asistieron a ese mitin en particular. Muchos de los asistentes vestían uniformes de las SA, las SS, las Juventudes Hitlerianas, el Servicio de Trabajo u otros. Se les colocó estratégicamente entre el público para dirigir los aplausos en los momentos preestablecidos del discurso de Streicher. Era habitual que estallaran disturbios o episodios de violencia justo antes o después de los mitines. Pero sin duda, el mejor y más exitoso orador del partido nazi fue su líder, Adolf Hitler. Inmensamente popular, escribía sus propios discursos y con frecuencia realizaba largas y agotadoras giras por Alemania, dando conferencias,
reuniéndose con funcionarios y cumpliendo con sus funciones ceremoniales como jefe de Estado. Hitler era conocido por su dedicación a la oratoria, y si bien su estilo solía ser asertivo y enérgico, era lo suficientemente flexible como para evaluar a la audiencia y adaptar su discurso en consecuencia. De hecho, a sus mítines asistían con frecuencia familias enteras, que deseaban estar más cerca del líder y comprender mejor sus planes para el país. Las juventudes hitlerianas y los miembros de las SS saludaban a las familias y regalaban pequeñas banderas rojas con una esvástica negra a los niños para que pudieran vitorear al líder cuando hablaba. Los desfiles y conmemoraciones oficiales eran increíblemente multitudinarios y se esperaba que todas las familias asistieran vestidas con sus mejores galas. Los mítines nazis, especialmente cuando Hitler estaba en la ciudad, se convirtieron en grandes eventos sociales y familiares, lavado de cerebro y adoctrinamiento en las escuelas alemanas. Mucho antes de que los nazis llegaran al poder, Hitler había declarado que la educación de los niños alemanes era una prioridad. Sin embargo, después de 1933, cuando las escuelas públicas quedaron bajo el control de la dictadura, quedó claro que Hitler no tenía en mente la educación, sino el adoctrinamiento. Asignaturas tradicionales como la biología y la historia fueron sustituidas por la ideología racial y las pseudociencias. Incluso las matemáticas se utilizaban para difundir propaganda nazi. A los alumnos se les preguntaba con frecuencia, por ejemplo, ¿cuánto dinero se ahorraría si el Estado eliminara a los 300.000 enfermos mentales que estaban bajo tutela a un coste de 4 marcos diarios? Se exigía a los profesores que aprobaran el nuevo currículo y demostraran su lealtad al partido uniéndose a la Liga de Profesores Nazis. Fundada en abril de 1927 por el maestro Hans Schemm, la Liga aumentó rápidamente su número de miembros, de 12.000 a finales de enero de 1933 a 220.000 a finales de año, mientras los profesores se esforzaban por asegurar sus puestos con esta evidente muestra de su lealtad al nuevo régimen. Para 1936, el 97% del profesorado, unos 300.000 en total, eran miembros. El resto se vio obligado a abandonar sus puestos. Un tercio de las maestras se vieron obligadas a jubilarse anticipadamente el año en que Hitler llegó al poder para poder cumplir con su función principal de amas de casa y madres. Tanto el profesorado de primaria como el de secundaria eran predominantemente hombres y debían asistir a clases de educación política y refutar sus antiguas afiliaciones políticas. Sin embargo, incluso después de completar su formación, se les informaba de que su desempeño sería supervisado por sus propios alumnos. No era raro que los escolares que no gustaban a sus profesores informaran a la Gestapo, quien los arrestaba e interrogaba casi de inmediato. Cualquier infracción, desviación o comentario desleal se comunicaba al Ministerio Federal de Educación, cuyo principal objetivo era garantizar que todas las escuelas, universidades e institutos de investigación se ajustaran a la ideología nacionalsocialista. La escuela primaria era obligatoria para todos los niños de entre 7 y 11 años. Durante el Tercer Reich, casi todas las aulas tenían colgada una imagen de Adolf Hitler. Al principio y al final de cada clase, profesores y alumnos se saludaban con la mano derecha en alto, como era el saludo oficial alemán. Las clases se interrumpían con frecuencia para que los alumnos escucharan importantes discursos políticos en la radio del salón de actos. Después, debatían el contenido del discurso en sus aulas. La educación secundaria se dividía en dos: la escuela secundaria, que ofrecía educación general, y su objetivo era preparar a los alumnos para acceder a la educación superior al finalizarla, mientras que la escuela secundaria se centraba en la enseñanza de habilidades técnicas. En las escuelas secundarias alemanas, el inglés se enseñaba con frecuencia como primera lengua extranjera y el francés como segunda. A los niños también se les enseñaba latín. A las niñas se les enseñaba, por lo general, secretariado, economía doméstica, costura, arte y música, además de las asignaturas básicas. La historia fue literalmente reescrita para enfatizar los aspectos positivos del nacionalismo alemán y culpar a los vencedores aliados y a los judíos de la derrota de 1918. El tema de la pureza racial se impartió en prácticamente todas las asignaturas, desde biología hasta geografía,
con énfasis en la necesidad de espacio vital. La preservación del linaje ario superior se enfatizó e ilustró con películas de propaganda insidiosa que comparaban a los judíos con plagas. Estas se reforzaron con películas y fotografías de personas con discapacidades mentales y físicas para justificar la política estatal de esterilización forzada y eutanasia. Se introdujeron teorías raciales fantasiosas a los alumnos desde los 6 años en una nueva asignatura inventada por los nazis llamada conocimiento racial, y se presentaron como un hecho comprobado de la superioridad de la raza dominante aria y la inferioridad de los judíos y las razas eslavas. Los estudiantes no tuvieron oportunidad de cuestionar la validez de estas teorías, ya que todos los judíos habían sido excluidos del sistema escolar público después de 1935 bajo las leyes de Nuremberg. Pero existía otro tipo de educación, impuesta por el Partido Nacional Socialista desde 1933, cuyo único objetivo era formar a la futura élite del país. El futuro cuerpo de liderazgo nacional socialista debía ser educado y entrenado en 4 instituciones diferentes, según la edad de los estudiantes y el tipo de formación. Las primeras escuelas de este tipo, llamadas Castillos de la Orden, se fundaron en 1933, al mismo tiempo que los Institutos Nacionales de Educación Política o Napolas. A partir de 1937, también existieron las llamadas Escuelas Adolf Hitler, y en 1941 Alfred Rosenberg finalmente pudo construir la institución de sus sueños llamada Escuela Suprema. La primera y única de estas escuelas supremas se construyó en Frankfurt, pero duró poco, ya que sería clausurada después de la guerra. Los Napolas eran internados para niños de entre 10 y 18 años, y en ciertos aspectos continuaban la tradición de las escuelas de formación de cadetes prusianas. Representaban la reorganización nacional socialista de las instituciones establecidas. El programa se centraba en el desarrollo del espíritu militar, la fusión de los valores prusianos y nacionalsocialistas, y el desarrollo del coraje, la dedicación y la sencillez. Sus administradores, siempre bajo la dirección de un oficial de alto rango de las SS, eran miembros de las SA y las SS. Las escuelas Nápolas enfatizaban la competición, el adoctrinamiento militar y el entrenamiento con caballos, motocicletas, automóviles y planeadores. Por ello, aunque inicialmente estaban destinadas a educar solo a unos pocos estudiantes selectos, su alcance se expandió exponencialmente tras el estallido de la guerra. Su objetivo era combinar el militarismo tradicional y el moderno, el nacionalismo conservador y el entrenamiento militar nacional socialista. En contraste, las escuelas Adolf Hitler se consideraban más orientadas a los jóvenes nazis intelectuales. Los jóvenes de 12 a 18 años en estas escuelas de liderazgo o escuelas de formación del partido estaban, según las órdenes personales de Hitler, destinados principalmente a convertirse en funcionarios nazis. Por lo tanto, los institutos de formación del partido estaban profundamente involucrados en este programa. Sin embargo, los graduados de las escuelas Adolf Hitler también tenían preferencia en puestos no relacionados con el partido. Al final, el fin de la guerra frustró el sueño de Hitler de imponer una red de escuelas especializadas y ninguno de los alumnos de las Nápolas, las escuelas Adolf Hitler o la Escuela Suprema de Frankfurt se convirtieron en líderes del partido. El movimiento swing, aires de liberación. Un interesante fenómeno cultural conocido como el movimiento swing surgió en los clubes nocturnos a mediados de la década de 1930 y se extendió rápidamente a casi todas las ciudades alemanas, grandes y medianas. Los clubes swing, especialmente en Hamburgo en la década de 1940, atrajeron a jóvenes de las altas esferas de la sociedad nazi, quienes experimentaban un deseo romántico de aventura y cierto inconformismo ante la rigidez de la vida del régimen. El swing fue un movimiento predominantemente de la clase alta, influenciado sobre todo por la cultura inglesa. Los chicos y chicas del swing se reunían en bares y discotecas, y a veces organizaban fiestas en sus propias casas. Elegían ropa pretenciosa y provocativa, coqueteaban abiertamente y bailaban con desenfreno. Los chicos vestían trajes a medida, a menudo de elegante tartán, americanas, sombreros de fieltro, pañuelos de seda blanca, paraguas cerrados y el pelo largo.
Las chicas llevaban maquillaje recargado, se pintaban las uñas, llevaban faldas cortas para la época y blusas sensuales, y también se dejaban crecer el pelo. Las autoridades del partido contemplaron este movimiento juvenil con asombro, pero también con cautela, dado que se trataba de un movimiento de la clase alta. A los nazis les disgustaban sus influencias inglesas y su carácter excesivamente global. También les molestaba su culto a la sexualidad y al desaliño, su tolerancia o indiferencia hacia los judíos, y su afición por la música estadounidense, que, según los líderes nazis, era de influencia negra y judía. La primera ordenanza que prohibía el baile swing se promulgó en la ciudad de Düsseldorf en noviembre de 1937, cuando el bar de cócteles Bay Tony se vio obligado a prohibirlo. Se animó a otros municipios a tomar medidas similares durante los 2 años siguientes, de modo que para el verano de 1939 el baile swing ya estaba prohibido en la mayoría de las ciudades alemanas. La decisión de los municipios no fue fácil, considerando que era una de las pocas ocasiones en que los alemanes arios de origen adinerado o profesional se veían afectados. Pero las autoridades habían encargado a las juventudes hitlerianas y a otras organizaciones nazis la elaboración de informes sobre el estilo de vida swinger. Estos informes condenaban a los jóvenes swingers, sobre todo por su falta de sentimiento patriótico y su inconformismo con el sistema, pero sobre todo revelaban numerosos detalles sobre sus prácticas sexuales. Para las juventudes hitlerianas, estas prácticas eran contrarias al ideal de vida, es decir, pervertían el verdadero sentimiento ario alemán, y por ello era necesario combatirlas. Los informes estigmatizaban a los jóvenes swingers en sus preferencias sexuales. Los informantes de las juventudes hitlerianas describían cómo los chicos y chicas swingers practicaban la poligamia, las orgías, el sexo cono entre menores y lo que más generaba aberración en la opinión pública, la tolerancia y el sexo con judíos. Claramente, el estilo de vida swinger, en un contexto de guerra contra Inglaterra y Estados Unidos, contradecía el sentimiento nacionalista propuesto por el nazismo. A pesar de ser un movimiento de clase alta y no ser acusado de origen judío o comunista, el principal eje de crítica hacia el swing era la promiscuidad sexual. Pero de nuevo, esta era una preocupación secundaria, siendo la principal la tolerancia del movimiento swing hacia los judíos. La Gestapo, en lo que respecta a la sexualidad adolescente, estaba mucho más preocupada por la participación judía que por el factor promiscuo. La contraparte del movimiento swing eran los jóvenes de las juventudes hitlerianas. Para los chicos y chicas swing, las juventudes hitlerianas eran vistos como chicos aburridos, demasiado obedientes a las reglas, y trataban de evitarlos tanto como podían. Muchos jóvenes del movimiento swing habían logrado evitar unirse a las filas de las juventudes hitlerianas gracias a sus altas posiciones sociales. Su rechazo tenía menos que ver con la ideología política de extrema derecha, que a los chicos y chicas swing les importaba poco, y más con su estilo de vida aburrido y rígido. Las juventudes hitlerianas no estaban exentas de tener relaciones sexuales, como se mencionó anteriormente, pero, como si se tratara de una religión política, lo hacían no tanto por placer, sino por una misión superior: llenar toda Europa de arios. En otras palabras, para las juventudes hitlerianas, el sexo no significaba la búsqueda del placer individual, sino el cumplimiento del deber. Tenían una visión casi militar de la práctica sexual. La batalla por el trabajo, construcción, productividad y beneficios laborales. El 27 de junio de 1933, el gobierno de Hitler promulgó una ley que autorizaba la construcción de un nuevo tipo de carretera, la autopista o Autobahn. Estas vías de doble calzada unirían las principales ciudades de Alemania, estableciendo una red de comunicaciones que permitiría el transporte de ciudadanos y mercancías con una velocidad y una franqueza sin precedentes a través del país. Desconocido para muchos, Hitler era un entusiasta del automóvil. Consideraba que viajar en coche era una experiencia estética, muy superior a tomar un tren o un avión. Por ello, las nuevas autopistas se construirían a lo largo de rutas panorámicas, con áreas de descanso para los viajeros donde pudieran descender de sus vehículos, estirar las piernas y admirar la campiña alemana. Para Hitler, incluso cumplían una función racial,
conectando a los alemanes modernos con los auténticos bosques, montañas y campos de su tierra natal y expresando el deleite de la raza nórdica por la aventura, la velocidad y la emoción que ofrecía la tecnología moderna. Para mayo de 1935, el primer tramo de la Autobahn de Frankfurt a Darmstadt estaba inaugurado. Para el verano de 1938 se habían completado 3.500 kilómetros. Las autopistas fueron quizás el ejercicio de propaganda más duradero del Tercer Reich. Sobreviven hasta nuestros días. Hitler se interesó personalmente en las rutas que seguían las autopistas, interviniendo en ocasiones para redirigirlas cuando consideraba que no seguían la ruta más pintoresca. También insistió en aprobar personalmente el diseño de puentes y estaciones de servicio. Muchos de estos eran ejemplos audaces de modernismo, y Hitler encargó su diseño a arquitectos en lugar de ingenieros. El exdirector de la Bauhaus, Mies van der Rohe, incluso presentó planos para 2 de las estaciones de servicio. Sin embargo, pocas personas tenían los medios para disfrutar de las autopistas alemanas antes de 1939, ya que Alemania era una de las sociedades menos motorizadas de Europa. En 1935, solo el 1,6% de la población alemana poseía vehículos a motor, en comparación con el 4,9% en Francia, o el asombroso 20,5% de propietarios de automóviles en Estados Unidos. Por eso, en su discurso en el Salón del Automóvil de Berlín, Hitler anunció no solo la inauguración del programa de construcción de autopistas, sino también la promoción de los deportes de motor y la reducción de la carga fiscal sobre la propiedad de automóviles. El resultado fue un aumento del 40% en el número de trabajadores en la industria automotriz, solo de marzo a junio de 1933. La producción de automóviles se duplicó de 1932 a 1933 y de nuevo en 1935. Se producían más de 250.000 de automóviles al año y los precios eran mucho más bajos que a finales de la década de 1920. Los automóviles representaban una parte importante de la visión tecnológica de Hitler sobre el futuro de Alemania, que abarcaba la propiedad de automóviles a escala casi universal. Ya en la década de 1920, hablaba sobre la motorización de Alemania con quienes lo visitaban en la prisión de Landsberg, y a principios de la década de 1930 dibujaba bocetos de un pequeño vehículo familiar que se vendería por menos de 1.000 marcos alemanes y, por lo tanto, estaría al alcance de la gran mayoría de la población. Ante el escepticismo de la industria automotriz convencional, Hitler consiguió la colaboración del ingeniero de autos de carreras Ferdinand Porsche, cuyo diseño del prototipo estuvo listo a finales de 1937. Por insistencia personal de Hitler, la producción del automóvil fue financiada por el Frente Alemán del Trabajo, sucesor del partido nazi de los sindicatos, que construyó una enorme fábrica nueva para producirlo. De esta manera, se rompería finalmente el dominio de las empresas estadounidenses Opel y Ford sobre el mercado de automóviles pequeños en Alemania. Hitler llamó a este nuevo automóvil el coche del pueblo, o Volkswagen en alemán. En discursos públicos también llamó al Volkswagen el coche de la fuerza a través de la alegría, imaginando que hasta 1 millón de modelos saldrían de la línea de producción al año. Se lanzó una enorme campaña publicitaria para persuadir a los trabajadores a ahorrar parte de su salario para comprar uno, con el lema «Un coche para todos». La campaña fue un éxito rotundo, no solo gracias a la publicidad, sino también porque los trabajadores ya disfrutaban de mejores salarios que antes. La creación de una sociedad motorizada no era solo una gran visión tecnológica para el futuro. También pretendía producir beneficios más inmediatos. Se calculó que la construcción de autopistas podría dar empleo a 600.000 hombres, no solo en las propias carreteras, sino también en todas las industrias que suministraban los materiales básicos para su construcción. Para junio de 1935, había unos 125.000 hombres trabajando solo en la construcción de autopistas, por lo que el programa efectivamente creó empleos, aunque menos de lo que muchos suponían. Los nazis habían obtenido sus impresionantes éxitos electorales de principios de la década de 1930 gracias a su promesa de sacar a Alemania de la catastrófica depresión económica en la que se había sumido.
6 millones de personas estaban registradas como desempleadas en enero de 1933. 20 millones de alemanes tenían trabajo en 1929. Para enero de 1933, la cifra había descendido a 11,5 millones. Poner a Alemania de nuevo en funcionamiento fue la prioridad más inmediata anunciada por el gobierno de coalición que asumió el poder bajo la cancillería de Hitler el 30 de enero de 1933. El 1 de junio de 1933, el gobierno promulgó la primera ley de reducción del desempleo, que destinó 1.000 millones de marcos alemanes a obras públicas. Una segunda ley de reducción del desempleo, promulgada el 21 de septiembre de 1933, otorgó 500 millones de marcos alemanes en créditos a empresas privadas, en particular del sector de la construcción, para que emprendieran nuevos proyectos y contrataran a nuevos trabajadores. Para 1934, las estadísticas oficiales mostraban que el desempleo había descendido a menos de la mitad de los niveles de 2 años antes. Para 1935, se situaba en no más de 2,2 millones y para 1937 había caído por debajo del millón. La incesante propaganda nazi, que se jactaba de que la batalla por el trabajo se estaba ganando, cobró amplia credibilidad. Se introdujeron nuevas regulaciones que redujeron las horas de trabajo en algunas ramas del comercio y la industria, lo que hizo necesario emplear más trabajadores, pero redujo sustancialmente los salarios de los que ya estaban empleados. Así pues, si bien estos planes condujeron a una reducción del número de desempleados que figuraban en las estadísticas oficiales, no propiciaron un aumento general del poder adquisitivo de la población. Esto requeriría medidas más drásticas. Además de su constante propaganda, que pregonaba victorias en la lucha por el trabajo, también buscaba ofrecer medios alternativos para reconciliar a la clase obrera con el Tercer Reich. Entre ellos, destacaba la extraordinaria organización conocida como Comunidad Nacional Socialista, Fuerza a través de la Alegría, fundada como filial del Frente Alemán del Trabajo el 27 de noviembre de 1933. Fuerza a través de la Alegría buscaba organizar el tiempo libre de los trabajadores, en lugar de permitirles organizarlo por sí mismos, y así poner el ocio al servicio de la comunidad racial y reconciliar los mundos divergentes del trabajo y el tiempo libre, la fábrica y el hogar, la cadena de producción y el espacio de recreo. Los trabajadores debían fortalecerse para su trabajo experimentando alegría en su tiempo libre. Sobre todo, Fuerza a través de la Alegría reduciría la brecha de clase al poner las actividades de ocio de la clase media al alcance de las masas. La actividad más destacada de Fuerza a través de la Alegría fue, sin duda, la organización del turismo de masas para los trabajadores. Ya en 1934, unas 400.000 personas participaron en los paquetes turísticos organizados por Strength Through Joy dentro de Alemania. En 1937, el número había ascendido a 1.700.000. Solo en 1939, 175.000 personas viajaron a Italia en estos viajes organizados, muchas de ellas en cruceros. Para 1939, la organización poseía 8 cruceros, 2 de los cuales había construido especialmente, y alquilaba 4 más de forma más o menos permanente para transportar a sus miembros a lugares tan exóticos como Libia, Finlandia, Bulgaria y Estambul, celebrando la solidaridad de Alemania con aliados reales o potenciales y anunciando los contornos de un futuro imperio europeo dominado por Alemania. Millones de trabajadores que participaron en estos viajes organizados nunca antes habían ido de vacaciones. Fuerza a través de la Alegría ofrecía actividades de ocio con grandes descuentos, al alcance de muchos trabajadores y sus familias. Para 1935, más de 3 millones de personas participaban en sus tardes de educación física y gimnasia, mientras que muchas otras aprovechaban el acceso económico al tenis, la vela y otros deportes que antes eran exclusivos de las clases altas. Pero quizás el departamento de Fuerza a través de la Alegría que más ayudó a la clase trabajadora fue el llamado Belleza del Trabajo. El objetivo fundamental de Belleza del Trabajo era compensar los bajos salarios y las largas jornadas, no mediante la provisión de instalaciones de ocio, sino mediante mejoras en el lugar de trabajo.
Belleza del Trabajo luchó enérgicamente por la provisión de lavabos y sanitarios, vestuarios y taquillas, duchas y en general por una mejor higiene y limpieza en las fábricas, por más aire, menos ruido, ropa de trabajo adecuada, orden y limpieza. Afirmaban que los trabajadores sanos en un lugar de trabajo limpio trabajarían mejor y serían más felices en sus empleos, y para reforzar todo esto, Belleza del Trabajo organizaba conciertos y eventos similares en las plantas de producción, fomentaba la construcción de instalaciones deportivas y recreativas en las mismas y presionaba a los empleadores para que proporcionaran comedores decentes a sus trabajadores y limpiaran los escombros y desechos acumulados en las plantas. Para 1938, afirmaba que casi 34.000 empresas habían mejorado su rendimiento en muchos de estos aspectos, repintando y decorando sus talleres, construyendo áreas de recreación y mejorando el saneamiento. Los incentivos fiscales ayudaron a los empleadores a incentivar esta iniciativa, y Beauty of Labor también organizó concursos y premió a la empresa que más había mejorado, emitiendo a los ganadores certificados firmados por Hitler que las declaraban empresas modelo. Los beneficios, tanto para los empleadores como para el régimen, en cuanto al aumento de productividad esperado eran evidentes. Pero todas estas mejoras se consiguieron a costa de los trabajadores, ya que muchas empresas esperaban que sus empleados pintaran, limpiaran y construyeran ellos mismos fuera del horario laboral sin paga extra. Les descontaban el salario para cubrir los costos y amenazaban con el despido o incluso con el envío a un campo de concentración a quienes no se presentaban como voluntarios. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Alemania era una nación mucho más industrializada que en la década de 1920, y los trabajadores eran más felices, incluso cuando todavía tenían que trabajar muchas horas por salarios bastante bajos. El despojo judío y la arianización de la economía. Mientras millones de trabajadores alemanes disfrutaban de oportunidades de entretenimiento barato, cruceros gratis al extranjero y beneficios laborales, el dinero tenía que salir de alguna parte. Los beneficios para los llamados trabajadores arios puros se financiaron gracias a uno de los planes más ambiciosos de Hitler, la arianización de la economía. Esto no fue más que la expropiación a gran escala de los judíos, una vasta campaña de saqueo con pocos paralelos en la historia moderna. Fiel a la ideología del Führer, uno de los principales objetivos de la propaganda nazi antes de 1933 habían sido los grandes almacenes, donde desde finales del siglo XIX la gente podía comprar todo tipo de productos baratos y producidos en masa. Muchos de los fundadores de estas tiendas eran judíos, lo que quizás reflejaba la concentración existente de judíos en la venta de telas y ramas similares del comercio minorista. Así, lo que comenzó como una crítica al consumismo y la explotación de las masas por parte de las grandes empresas se convirtió en odio hacia los judíos y en culparlos de todos los problemas de la economía alemana. El punto 16 del programa del partido nazi apeló directamente a los pequeños comerciantes en 1920 al exigir la nacionalización inmediata de los grandes almacenes y su alquiler a precios bajos a pequeños empresarios. En marzo de 1933, las tropas de asalto de camisas pardas irrumpieron en una sucursal de Woolworths en Gotha y destrozaron todo el establecimiento. Se lanzaron ataques violentos contra varios grandes almacenes, independientemente de su propietario. En Braunschweig, el restaurante de unos grandes almacenes locales fue destrozado por camisas pardas armados con pistolas. De forma menos dramática, durante los primeros meses del Tercer Reich, se exigieron muchas medidas para cerrar los grandes almacenes o para que fueran eliminados mediante impuestos. Pero el Ministerio de Economía y los líderes nazis se dieron cuenta rápidamente de que el cierre de empresas que empleaban a miles de personas perjudicaría gravemente la batalla por el trabajo. El boicot a los grandes almacenes ilustró en microcosmos cómo habían cambiado las prioridades del partido nazi desde 1920. Partiendo de un pronunciado mensaje anticapitalista, lo abandonaron bajo la influencia de la necesidad económica y lo sustituyeron por un decidido impulso para expulsar a los judíos de la economía alemana. Los grandes almacenes en sí no desaparecieron. De hecho,
La campaña contra los propietarios judíos abrió nuevas oportunidades para que las empresas no judías expandieran sus operaciones. Sí, como afirmaban los nazis, los problemas económicos del país en la década de 1920 y principios de la de 1930 se habían originado con los judíos, entonces se resolverían eliminando la influencia económica judía en los negocios en lugar de atacarlos a ellos mismos. Desde principios de 1933, grupos locales del partido comenzaron a hostigar y atacar tiendas y negocios judíos. Las tropas de asalto continuaron pintando eslóganes en los escaparates de las tiendas de propiedad judía para disuadir a la gente de frecuentar dichos establecimientos o para presionar a las autoridades locales para que hicieran sus pedidos en otros lugares. Alarmados por las consecuencias económicas de tales acciones, el gobierno y el partido emitieron una serie de advertencias oficiales. El propio Hitler emitió una declaración a principios de octubre de 1933 que permitía expresamente a los funcionarios comprar productos en tiendas y grandes almacenes de propiedad judía. Sin embargo, durante la temporada de compras navideñas de 1933, grupos de soldados de asalto volvieron a apostarse frente a tiendas de propiedad judía en muchas localidades, con pancartas que proclamaban que cualquiera que entrara era un traidor a la raza alemana. Cada vez más mercados locales prohibieron la entrada a comerciantes judíos. A ninguna empresa judía se le permitió hacer publicidad. Las autoridades locales rompieron todas las relaciones comerciales con empresas de propiedad judía y hubo nuevas acciones de boicot bastante generalizadas nuevamente en la primavera de 1934. La violencia a menudo acompañó tales eventos, desde la destrucción de escaparates judíos hasta un ataque con bombas en la sinagoga de Ahaus, Westfalia. A partir de 1936, culpar a los judíos por las dificultades financieras dio paso a la siguiente parte del plan: despojarlos de su riqueza para financiar las actividades del partido, mantener contentos a los trabajadores e iniciar la carrera armamentista que permitiría a Hitler conquistar la mitad de Europa en apenas unos años. Las discusiones ministeriales sobre medidas económicas antijudías continuaron durante 1936, lo que condujo a la aprobación de leyes a finales de año que ilegalizaban la transferencia de fondos judíos al extranjero. Siguieron varios procesos judiciales que resultaron en numerosas condenas de prisión. La mera sospecha de que alguien estuviera a punto de transferir fondos era suficiente, según estas leyes, para provocar su confiscación. Esto proporcionó el pretexto legal para un número creciente de expropiaciones durante los meses y años siguientes. Al mismo tiempo, continuaron los boicots y ataques locales esporádicos, sobre todo en vísperas de Navidad, mientras que las leyes y regulaciones promulgadas desde Berlín dificultaban progresivamente la vida de los negocios judíos. La arianización significó transferir la riqueza y la propiedad de comercios y empresas de judíos a manos alemanas. Para agilizar el proceso, Hermann Göring y el Ministerio del Interior emitieron un decreto el 26 de abril de 1938 que obligaba a todo judío o cónyuge no judío de un judío a declarar todos sus bienes, tanto en el país como en el extranjero, por un valor superior a 5.000 marcos alemanes. Esto dio lugar a debates internos sobre la exclusión definitiva de los judíos de la economía. Otras órdenes prohibían a los judíos actuar como subastadores, poseer o vender armas y firmar contratos legales. Para entonces, la presión sobre las empresas de propiedad judía se había vuelto irresistible. Muchos judíos optaron por abandonar el país mientras pudieron, llevándose consigo pocas pertenencias. Puede que no lo supieran en 1938, pero salvaron la vida en el proceso. Entre enero y octubre de 1938 se produjeron casi 800 arianizaciones, incluyendo 340 fábricas y 22 bancos privados. El ritmo se aceleró y finalmente dio paso a la solución final: el exterminio de todos los judíos y la expropiación de todos sus bienes. La arianización, en efecto, ofreció muchas oportunidades de enriquecimiento a las empresas y empresarios no judíos. Muchos las aprovecharon con entusiasmo. Como mínimo, cuando las empresas judías quebraron, las empresas no judías del mismo sector económico pudieron congratularse de perder parte de la competencia. Esto se aplicó a todos los niveles. ¿Hubo una oposición política?
La imposición de un estado policial en Alemania implicaba que todos, hombres y mujeres, estaban bajo vigilancia y podían enfrentarse a problemas legales según sus acciones y palabras, tanto en público como en la intimidad de su hogar. Los nazis habían realizado un esfuerzo concertado para ganarse el apoyo de la población, congraciándose con todos los sectores de la sociedad alemana y haciendo promesas que no tenían intención de cumplir. También dominaban el arte de la propaganda política organizando manifestaciones y manifestaciones multitudinarias que enfatizaban su unidad y fanatismo, pero que daban una falsa impresión de popularidad. Si bien muchos lo aceptaban como una necesidad y un pequeño precio a pagar por la estabilidad económica y los beneficios del estado de bienestar alemán, a otros les resultaba difícil guardar silencio a diario. El régimen prohibió todos los demás partidos políticos y las organizaciones juveniles católicas. Todas las instituciones públicas y privadas debían conformarse y adaptarse a la ideología nazi. A partir de 1933, los jóvenes de secundaria debían firmar una declaración de lealtad al nuevo régimen, y aunque se trataba de una formalidad, e incluso la mayoría de los opositores al régimen firmaban la declaración para evitar la persecución política, otros sentían que traicionaban sus propias ideologías. El 10 de mayo de 1933, estudiantes de Berlín y otras importantes ciudades alemanas organizaron la quema pública de libros considerados no alemanes. Entre ellos se encontraban títulos de Thomas Mann, H. G. Wells, Jack London, Sigmund Freud, Albert Einstein y la escritora y activista política estadounidense ciega Helen Keller. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, había incitado a los estudiantes de Berlín con un discurso que desveló la verdadera razón de este acto de vandalismo intelectual. Los nazis temían cualquier cosa que incitara a las masas a pensar por sí mismas y a cuestionar la validez de lo que se les decía. Por eso recurrieron a tácticas de propaganda e intimidación en todos los ámbitos de la vida. Afortunadamente, los nazis no lograron intimidar a todos. Los miembros menos fanáticos del partido podían pasar por alto las críticas de sus amigos en su presencia, mientras que algunos incluso llegaron a advertir a sus colegas comunistas de una inminente ola de arrestos. Esto era especialmente cierto entre los trabajadores manuales de las fábricas, los astilleros y los ferrocarriles, donde la camaradería a menudo primaba sobre la lealtad al partido. El sospechoso podía entonces ocultarse durante unos días y su ausencia podía atribuirse a una enfermedad. Pero muchos opositores políticos al régimen no corrían la misma suerte. Cualquiera podía ser despedido en el acto sin motivo alguno, aunque el pretexto oficial para su despido se atribuía a la falta de fiabilidad política. Los obreros y empleados administrativos eran plenamente conscientes de que sus salarios disminuían constantemente durante la era nazi, mientras que los ingresos provenientes de la propiedad de fábricas y las inversiones aumentaban. Los trabajadores se vieron obligados a trabajar más horas y a trabajar más rápido para alcanzar los objetivos de producción, con la esperanza de recibir un aumento salarial. Si bien los líderes nazis declararon su solidaridad con el pueblo, promulgaron leyes que sometieron a los trabajadores a una forma de servidumbre medieval. Bajo la Ley para la Organización del Trabajo Nacional de 1934, por ejemplo, la industria retrocedió a un sistema feudal, con los empleados reducidos a la condición de sirvientes. Si un empleador no quería que un empleado se marchara, podía negarse a entregar los documentos requeridos al comenzar un nuevo trabajo. En general, se puede decir que los nazis fueron increíblemente eficientes a la hora de aplastar a la oposición política. Lo hicieron menos mediante la mejora de la economía que mediante una propaganda incesante, orientada principalmente a la supresión y fragmentación de la vida política y organizativa. Este esfuerzo dirigió a la gente hacia placeres y propósitos privados, conseguir un trabajo estable, casarse, tener hijos, mejorar sus condiciones de vida, irse de vacaciones. El éxito económico se convirtió en el único sentido real de la vida para muchos. La política era una irritación irrelevante. A finales de la década de 1930, la gran mayoría de los trabajadores alemanes se había reconciliado, a menudo con distintos grados de reticencia, con el Tercer Reich. Puede que no les convencieran sus principios ideológicos fundamentales, pero al menos, reflexionaba la mayoría,
Les había proporcionado un trabajo estable y les había permitido superar las dificultades económicas y las catástrofes de la era de Weimar. Solo por eso, la gran mayoría de los trabajadores alemanes parecía haber considerado que valía la pena tolerarlo, sobre todo porque la posibilidad de resistencia organizada era mínima y el precio de expresar su disenso tan alto. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, existía una reticencia informal e individual generalizada en las fábricas y centros de trabajo alemanes, pero en realidad no llegó a ser nada que pudiera llamarse oposición, y mucho menos resistencia, ni creó una verdadera sensación de crisis en la élite gobernante del Tercer Reich.